Hola amigos, soy Komura, el principiante del violín. Hoy me gustaría hablar de los dos siguientes temas. Primero, cómo se cortan las uñas de la mano izquierda. Y segundo, qué parte de los dedos usamos para presionar la cuerda. Casi seguro que algunos de vosotros os estáis preguntando si es necesario tratar de estos temas tan básicos, pero por favor, dejadme hablar un poco de esto. Si estáis aprendiendo el violín por vuestra cuenta sin ningún profe, probablemente tenéis muchas cosas que no entendéis y además en muchas ocasiones no os dais cuenta de que no sabéis. A mí pasaba lo mismo. Una de esas cosas era cómo cortarse las uñas. Así que hoy os voy a hablar un poco de esto. Aunque no tengas profesor, si hay gente a tu lado que está aprendiendo a tocar el violín o está tocando el violín como profesional, se nota con solo observarles las manos. Pero si no tenemos a nadie así, no tenemos ni idea de cuánto hay que cortarnos las uñas. Entonces, creo que la mayoría de las personas se cortan las uñas con sentido común. Pasaba lo mismo conmigo. Y por culpa de eso, no sé cuántas veces he desperdiciado mis cuerdas entorchadas recién compradas. Mis uñas se enganchaban en la cuerda y se quedaba partida la cuerda con una grieta. Esto me ocurría aunque mis uñas estaban bien cortadas y otro gasto más para comprar la cuerda nueva. Como había mencionado en el primer vídeo de la serie de vídeos de violín a partir de los 55 años publicados en este canal, probé el violín una vez cuando tenía unos 21 años, pero solo en 2 años tuve que dejarlo por problemas físicas que tuve por causa del violín. Y luego, después de más de 30 años, retomé el desafío a la edad de 55 años. Y en el primer intento, con 21 años, tuve la experiencia de que mi uña se enganchaba en la cuerda entorchadas, ya que nadie me enseñó a cortarme las uñas ni a presionar las cuerdas. Hoy en día es posible ver varios vídeos de violinistas en Internet y si nos fijamos bien, podemos ver de inmediato en qué estado tienen las uñas los violinistas profesionales. Pero en aquella época, sin internet, nunca tuve la oportunidad de observar esos detalles. Así que ahora, solo observando bien los vídeos en internet con atención, creo que para estas dudas de hoy podemos encontrar las respuestas. Pero algunos de vosotros que estáis viendo este vídeo ahora pueden que no habíais fijado bien en este tema hasta ahora. Por lo tanto, vamos a tratar este tema hoy para que no dañéis ni las cuerdas ni el diapasón innecesariamente. Las uñas de la mano izquierda de un violinista en activo, excepto del pulgar, están cortadas mucho al nivel que esté fuera de nuestra imaginación. Cuando se levanta el dedo eh, así, así, eh, cuando se levanta el dedo así y se lo presiona contra la mesa, la punta del dedo sobresale de la punta de la uña y se extiende. Hace ya unos años vi un vídeo en YouTube en el que mostraba qué bien podía tocar el violín incluso con las uñas tan largas y bien pintadas. Esto no tiene ningún sentido, o debería decir que es un vídeo que no me parece bien que esté abierto al público. Da la sensación de que se pueda tocar el violín con las uñas tan largas, pero no es cierto, sino que solo está mostrando algo que se puede tocar con las uñas largas. Si queremos practicar varias cosas con el violín y tocar varias obras, las uñas de la mano izquierda deberían estar muy cortas. Por ejemplo,
Si esa persona del vídeo con las uñas largas pudiera subir un vídeo tocando la chacona de Bach, retiraría mis palabras de ahora. Pues os enseño cómo están mis uñas. A ver si me coge bien la cámara. Tal vez se ve así. Esta cámara a lo mejor no enfoca bien. Pues yo creo que sería mejor luego pegar aquí una foto, ¿verdad? No se ve muy bien, ¿no? Por mi edad no son los dedos bonitos para verlos de tan cerca, pero creo que puede servir como un ejemplo de cómo cortarnos las uñas. Últimamente no puedo practicar mucho, por lo que no estoy cuidando mucho de mis uñas. Antes las tenía más cortas, creo. Por supuesto, no cortéis tanto desde el principio para comenzar a estudiar el violín. Os va a doler. Sin embargo, si seguís cortándolas un poco más de lo normal y practicáis el violín, las uñas se van separando de la carne de manera natural y llegaréis a poder cortar las uñas aún más sin sentir ningún dolor. Y aquí puede haber una pregunta sobre si es necesario cortar tanto las uñas para nosotros que comenzamos el violín siendo adulto y queremos disfrutar como un hobby en lugar de aspirar a convertirnos en profesionales. Pues como la respuesta a esa pregunta, pasemos al siguiente tema de hoy. El segundo tema: ¿qué parte del dedo utilizamos para presionar las cuerdas? Básicamente, utilizamos la yema del dedo. La utilizamos como doblando la articulación fantasma, la articulación X. Respecto a la articulación X, hablamos ya en los vídeos de análisis completos de vibrato. Es una articulación fantasma que solo tienen las personas que han estado tocando el violín durante muchos años desde la infancia y nosotros no la tenemos. O sea, todo el mundo tenemos la primera articulación, que es esta, pero los que han empezado el violín siendo muy pequeño y llevan muchos años o toda la vida tocándolo, después de presionar tanto a las cuerdas, a partir de más o menos este punto por donde sale la uña, por ahí también se dobla hacia afuera. Entonces, pues la punta del dedo se quedaría muy plana, con mucho espacio. Eso no podemos hacerlo, pero podemos intentarlo. Creo que es bueno imaginar que lo tuviéramos, o sea, tuviéramos esa articulación X al presionar las cuerdas, especialmente cuando tenemos que levantar un poco el dedo. Levantar quiero decir, o sea, en vez de colocar así a la cuerda, a veces tenemos que levantar así el dedo. Cuando tenemos que levantar el dedo y utilizar la punta del dedo para presionar las cuerdas, no hay que colocar el dedo totalmente vertical al diapasón, así de esta forma. ¿Por qué? Porque si colocamos así el dedo, lo mucho que cortemos las uñas, siempre tendremos el choque entre la cuerda y las uñas. Claro, porque la carne se hunde con la presión, se hunde y luego, claro, la uña y la cuerda se contactan. Entonces, para evitarlo, en vez de hacer así, hay que colocar el dedo así, así. O sea, al final se puede quedar casi vertical, pero antes de que se quede de forma vertical, hay que colocar así, así, si exageramos, para que se quede la carne entre la uña corta y la cuerda, para que no tenga contacto directo la uña y la cuerda, ¿vale? O sea, hay que hacer de esa forma, imaginando que nosotros también tenemos la articulación fantasma.
Al ser consciente de esto, aunque no podemos conseguir la punta del dedo tan amplia como aquellas personas que tienen la articulación fantasma, quienes han empezado el violín siendo pequeño, aún así podríamos expandir el área de la punta del dedo poquito a poquito. Y como resultado nos resulta más fácil tocar los acordes de quinto grados y cuanto más amplia la superficie de contacto con las cuerdas, más rico sería el vibrato también. Y para hacer posible todo esto, las uñas tienen que estar muy cortas. Esto es todo por hoy. Para los que estáis aprendiendo con un profe, creo que ya lo sabíais todo, pero espero que os sirva de algo a los autodidactas como yo. La próxima vez, en Consejos Claves de la mano izquierda 3, me gustaría tratar de este tema, la causa principal por la que nos resulta difícil obtener el tono correcto en la primera posición. Gracias por acompañarme hoy y os agradecería mucho por vuestras suscripciones a mi canal. Espero volver a vernos de nuevo pronto.